Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Reunión. Luis Almagro, director ejecutivo del Instituto Proconsumidor y embajador de República Dominicana. La CICTE inició un curso sobre seguridad de la carga aérea y el correo en Colombia. Relatora especial sobre los derechos económicos habló en la sesión del Consejo Permanente. Gina Ochoa habló sobre el apoyo de la OEA en Ecuador en el periódico El Comercio. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, se reunió con el director ejecutivo del Instituto de Proconsumidor de República Dominicana, Eddie Alcántara, y el embajador de República Dominicana, Josué Fialo, donde conversaron sobre la iniciativa de impulsar en Asamblea de la OEA un proceso que expanda la protección de los derechos de los consumidores en el comercio transfronterizo. El Departamento del Comité Interamericano contra el Terrorismo CICTE de la Organización de los Estados Americanos, en conjunto a la Aeronáutica Civil de Colombia, la Organización de Aviación Civil Internacional y con el apoyo del Departamento de Asuntos Políticos Militares de Estados Unidos, desarrollaron un curso de 5 días sobre seguridad de la carga aérea y el correo en Colombia. La relatora especial sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Soledad García Muñoz, habló en la sesión conjunta del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo. Muchas gracias por invitarme a esta sesión en una fecha tan significativa sobre una temática crucial para la humanidad y muy especialmente para las mujeres de las Américas. Quiero enviar un abrazo sororo a todas las mujeres en esta sesión. Por supuesto, saludos cordiales para todos y todas desde el 186 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Los Ángeles. La emergencia climática, ambiental y de biodiversidad es una de las amenazas más serias a la dignidad humana y a la protección de derechos en el hemisferio, y los Estados americanos tienen un rol decisivo que jugar para poner en la mesa de negociaciones climáticas la centralidad de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la perspectiva de género para el diagnóstico y soluciones que se precisan. La emergencia climática tiene impactos diferenciados y resulta especialmente acuciante para las mujeres en toda su diversidad, como una población a la que todas las crisis le afectan desproporcionadamente a causa de la discriminación y las violencias de género que sufren de manera histórica, como también lo ha demostrado la pandemia del COVID-19. Muchas personas y poblaciones en las Américas están enfrentando inseguridad alimentaria, migración forzada, enfermedades y muertes debido al calentamiento global y al cambio en los patrones del clima. Consecuentemente, el derecho a la vida, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, al agua y a un medio ambiente sano se están viendo y se verán cada vez más impactados, provocando una crisis social sin precedentes que además se suma a la generada por la pandemia. Esta situación resulta especialmente desafiante para los derechos humanos de las mujeres, en especial de los DESCA, a partir de una realidad acuciante marcada por la feminización de la pobreza, por el trabajo informal, por la falta de acceso a la salud, incluyendo la sexual y reproductiva, en medio de profundas crisis de protección social y de cuidados. El cambio climático plantea, pues, una verdadera emergencia de derechos humanos y de derechos de las mujeres, lo que requiere que los principios y estándares que rigen el derecho internacional e interamericano de los derechos humanos, vis a vis los propios del derecho internacional ambiental, guíen todas las soluciones, políticas y acciones que se plantean en este ámbito y sean aplicados con perspectiva de género e interseccionalidad. Por todo ello, en la Redesca hemos priorizado el tema desde su creación en 2017 y elaboramos la resolución 3/2021 sobre emergencia climática, alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos, la cual ha sido aprobada por la Comisión ya en 2021, tratándose del primer documento interamericano que ofrece estándares en clave de derechos humanos, buscando orientar la acción de los estados, de la OEA y de otros actores como la sociedad civil, las empresas, la academia, suponiendo una necesaria herramienta para abordar la presente crisis desde un enfoque de derechos, género e interseccionalidad.
Celebro mucho que pronto tendremos también una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia y estamos trabajando de manera muy participativa para aportar a este importante proceso, también muy posiblemente de la Corte Internacional de Justicia. Con base en nuestro monitoreo y en los estándares que sienta esta resolución 3/2021, elaboramos un primer informe que pronto estaremos publicando como parte de nuestro informe anual 2022, el cual busca comenzar a documentar la situación de los impactos de la emergencia climática en los derechos humanos en las Américas, y específicamente los derechos de las mujeres. Para realizar los derechos humanos de las mujeres en plena emergencia climática, debe prestarse particular atención a las que pertenecen a las denominadas comunidades de primera línea, que son las que se ven primera y directamente afectadas por el cambio climático y la inequidad en la sociedad en tasas más altas que el resto de la población. Como lo ha dicho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, especialmente en el caso de las personas en situación de vulnerabilidad, múltiples formas de discriminación, como el racismo, el sexismo, el clasismo, pueden combinarse, superponerse y converger. Así, el cambio climático incrementa las desigualdades de género ya existentes en la sociedad, siendo las mujeres y las niñas una población que enfrenta mayores riesgos, amenazas y vulneraciones a sus derechos. Por ello que la resolución antes citada recomienda a los estados fomentar la participación efectiva de las mujeres y las niñas en cuanto a la toma de decisiones de políticas y medidas que les afecten adversamente o que sean dictadas para combatir el cambio climático. Uno de los principales desafíos desde el enfoque de derechos es equilibrar la balanza entre aquellos sectores y países que contribuyen más a las emisiones pero reciben menos los impactos y viceversa. Ese importante principio de responsabilidad común pero diferenciada, y a esto también se le conoce como justicia climática, para cuya efectivización debe considerarse muy especialmente los derechos de las mujeres como un objetivo prioritario, tomando en cuenta la injusticia y la discriminación histórica que se cierne sobre las mujeres en su diversidad, a pesar de ser las que menos contribuyen al cambio climático. La igualdad de género y de derechos de las mujeres frente al cambio climático es un aspecto central de la justicia climática. Por otro lado, es importante recordar hoy que nuestra región es la más peligrosa del mundo para defender el ambiente y que las mujeres defensoras cumplen un rol fundamental en la protección de los derechos, de la naturaleza, del medio ambiente. Sin embargo, se enfrentan a persistentes violaciones de sus derechos, en particular las mujeres, lideresas campesinas, indígenas, afrodescendientes y sus comunidades. La perspectiva de género y de derechos de las mujeres debe, por tanto, guiar la interpretación americana, interamericana y la propia del Acuerdo de Escazú en la protección del derecho a defender derechos. La diferencia entre los impactos que caracterizan a la emergencia climática es el producto de la intersección de procesos sociales que dan como resultado desigualdades en el estado socioeconómico y los ingresos, así como la exposición al cambio climático. Dichos procesos sociales incluyen, por ejemplo, la discriminación basada en el género, la clase, el origen étnico, la edad, y en ese sentido los impactos desiguales del cambio climático desde una perspectiva de género están fuertemente vinculados a la desigualdad socioeconómica y a la persistencia de la pobreza en el marco de un crecimiento que es excluyente e insostenible. Los impactos del cambio climático están profundizando la división sexual del trabajo y la injusta organización social de los cuidados. Como lo ha señalado CEPAL, las mujeres, especialmente las mujeres rurales, indígenas y campesinas, son las principales responsables de la alimentación familiar, de recolectar recursos básicos para la subsistencia de los hogares, como son el agua o la leña, y estas responsabilidades, asignadas culturalmente, corresponden al trabajo no remunerado que realizan mujeres y niñas, y la escasez de estos recursos esenciales pueden aumentar al tiempo que deben dedicarse a ello, por lo que esto resulta en profundizarse los nudos estructurales de la desigualdad. También nos preocupa especialmente la situación de los estados insulares en vías de desarrollo, como los de renta baja y media, los que enfrentan grandes desafíos para acceder a los mecanismos de financiamiento internacional, tanto por cuestiones de capacidades como por la falta de aplicabilidad de los modelos de financiamiento a los contextos y complejidades únicas de estos países. Por esto, nuestra resolución llama a los estados a generar marcos institucionales que permitan proveer de manera permanente
de fondos para el financiamiento de pérdidas y daños causados por el cambio climático. Vemos con muy buenos ojos la creación de un fondo específico para pérdidas y daños en la COP28, en la COP27. Así también llamamos a los Estados americanos a cumplir un rol junto con la OEA, junto con la Cumbre de las Américas, para que el financiamiento climático se base en los principios de solidaridad internacional y de responsabilidad común, pero diferenciada. Estos principios deben aplicarse como la reparación de daños y pérdidas con fuerte perspectiva de derechos humanos, de género y de derechos de las mujeres. En un mundo en el que, según la ONU, el tiempo que faltarían para llegar a la igualdad sustantiva, la igualdad real de las mujeres es de 300 años, qué escándalo. No hay tiempo que perder para que los Estados americanos, frente a estos inmensos desafíos de la emergencia climática, de la degradación ambiental, de la pérdida de biodiversidad, reconozcan y protejan los derechos ambientales de las mujeres y de las niñas en su diversidad como un paso decisivo para cortar las brechas de género. Cuentan siempre con Redesca para avanzar en esa dirección. Muchísimas gracias. La representante de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Gina Ochoa, habló sobre el apoyo de la OEA que ha brindado al Ecuador en la construcción de la ley orgánica contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y el impacto positivo que esta representa para lograr enfrentar este delito, en entrevista para el periódico de Ecuador, El Comercio. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.